días a todos. Pues es muy grato para mí presentar el día de hoy a nuestro primer expositor, a nuestro primer ponente, que es el profesor Dave Dressinger. Él es profesor y líder del grupo de investigación industrial en hidrometalurgia en la Universidad de British Columbia. Él ha publicado más de 200 artículos y ha estado involucrado como consultor en diversos programas de investigación industrial en compañías metalúrgicas. David tiene y ha participado en más de 16 patentes en los Estados Unidos para trabajos relacionados en las áreas de lixiviación a presión, intercambio iónico, remoción de impurezas a partir de soluciones de proceso, el uso de tiosulfato como lixiviante alternativo al cianuro en la lixiviación de oro y tratamientos de electrólisis, de lixiviación electrólisis para la recuperación de cobre a partir de menas sulfurosas. Asimismo, ha desarrollado el proceso SIPON para cobre, para la recuperación de cobre a partir de menas sulfuro arcillosas. David también ha trabajado como director de la compañía Search Minerals y tiene la vicepresidencia de metalurgia y procesos para Baja Mining Corporation, Clifton Star Resource Company and South American Silver Corporation. Demos la bienvenida al doctor Dave Dressinger. Bueno, muchas gracias a todos, muy buen día. Gracias a los organizadores, antes que nada, por la invitación tan amable que me hicieron este día y sobre todo porque, bueno, ahora me dan la oportunidad de hablarles sobre la lixiviación de cobre. Hablaré sobre el diseño de las plantas de hidrometalurgia de cobre a partir de subconcentrados. Bueno, el problema es que no me sirve mi apuntador, así que tendré que ayudarme de mi mano. Una disculpa. Bueno, primeramente quisiera decirles que vamos a hablar de lo que son los concentrados y de grado alto de minerales, el factores de diseño. Tendremos también que tocar los puntos como la extracción de cobre, separación y lavado, balance ácido, el método SXCW de cobre y la recuperación de metales preciosos, además de algunos otros factores y galvanos. Nos vamos a enfocar en la lixiviación de cobre y sabremos que estamos trabajando con algunos valores muy altos y tenemos también que hablar de un punto de la economía que va a ser un factor importante en nuestros modelos económicos. Hablaremos también dentro de estos otros factores de puntos de diseño que son importantes y por supuesto también hablaremos de algunas opciones de la lixiviación de cobre, que es una tecnología que he desarrollado con mi colega David Lixon en la Universidad de Colombia. Este se basa en los concentrados de cobre y creo que es algo muy interesante que les va a gustar. Bueno, aquí tenemos una imagen simplificada y vamos a hablar del concentrado, prácticamente, que de los pasos de la lixiviación, de los reagentes también que vamos a utilizarlo para el lavado y después de lixiviar con una separación líquida. Los metales preciosos generalmente están solubles en la lixiviación de cobre y aparecen del lado derecho los metales preciosos y después aparecen del lado izquierdo el tipo de cobre que ponemos en el proceso SXCW, a los cátodos de cobre. También tenemos aquí como aparece la parte de refinado y en el extremo izquierdo de nuestro sistema. En la lixiviación de los minerales de alto grado y concentrados, hablaremos de que los desarrollos están relacionados primeramente con dos aspectos. Primero, la lixiviación de la calcosita de alto grado y los minerales de pirita. Tres de las plantas que yo he trabajado tienen esta base y el resto de los procesos tienen que ver con calcopirita. Por desgracia, casi en la universidad, en todo lo que hemos trabajado en la Universidad de San Luis es esto, y están muy interesados en la calcopirita de lixiviación, pero también están frustrados con lo pasivo que esto puede ser en las condiciones ligeras de calcopirita. Y esto lo tenemos que ver desde el punto de vista de que el desarrollo de las tecnologías de lixiviación podemos salir de este bache para poder salir de la pasividad. Aquí tenemos un diagrama con el potencial
de la lixiviación de cobre. En este sistema podemos ver que es un diagrama muy complicado. Primero que nada, la calcopirita aparece en la parte inferior del programa de este diagrama. Es altamente liberado y nuestro objeto es producir un cobre soluble que aparezca como parte de este diagrama. Perdón, sigo perdiendo aquí mi micrófono. Parece que tengo aquí un problema de conexiones. Permítanme. El cobre entonces se lixivia en la parte superior, en la parte izquierda del diagrama. Y todo el viaje de este punto a este otro aparece después de diferentes puntos intermedios. Vamos a ver calcosita, etcétera, que se van formando como una etapa de reacción en la lixiviación de cobre y de cobre soluble. Pero todo esto, dependiendo de las condiciones de lixiviación, podemos ver que una de las fases que nosotros se forman, los estados medios que se pueden apreciar son parte de la estratificación de calcopirita. ¿Cómo podemos nosotros superar esta etapa de pasivación y evitar esto como una estrategia? Primeramente, hacer un lixiviado de un pH potencial que evite este proceso de pasivación. Podemos también utilizar un proceso galvánico y añadir un poco de plata también para evitar el polisulfuro de cobre, que resulta algo muy, muy caro. Al igual podemos utilizar finos después de que pase el proceso de la pasivación. Podemos utilizar también temperaturas muy altas en condiciones muy agresivas para prácticamente oxidizar cualquier otra película de el material. Podemos añadir cloruro también para descomponer el material, o utilizar igual bacteria como los termófilos que evitan que se dé este proceso, al igual que añadir catalizadores oxidativos. Además de todo esto, tenemos la química del sulfuro. Esto es muy importante porque si estamos tratando de lixiviar un mineral, tenemos que preocuparnos qué es lo que forma el sulfuro y cómo este es importante en nuestro proceso de lixiviación. Para ver esto, tenemos 3 regímenes de temperatura. Primero, por debajo de 100. El mediano, después que tenemos 119 a 159, y el alto a una temperatura alta de 159 grados centígrados, en donde se empieza a disgregar y comienza un proceso de oxidación, en donde se comienza un proceso de polimerización y oxidación. ¿Cómo es que nosotros podemos entonces trabajar estos 3 escenarios en la lixiviación de cobre? Primero, cuando utilizamos la temperatura baja, encontramos que se forma sulfuro elemental en las distintas capas del producto poroso. En la temperatura media, dado que se tiende a ser húmedo, tenemos que lidiar con el sulfonato de lignina. Y los 2 puntos muy importantes que nosotros tenemos que considerar es el quebracho también y el sulfonato de lignina. Algunos de estos son hidrofílicos, con algunas complicaciones que ya conocemos, y estos también se dispersan. A temperaturas altas, por otro lado, no tenemos ningún problema con esta extracción de cobre, pero esto se oxida en sulfato a 200 grados. El problema que tenemos en estas condiciones es manejar cómo se puede esto evitar que llegue a la oxidación. En este término, en la precipitación del hierro, este se disuelve y se va oxidando de forma precipitada en un hidróxido de férrico, que esto no es deseable, por supuesto, en general, porque tenemos un área muy dura y puede puede aumentar la pérdida de cobre. La jarosita puede formarse con un rango muy amplio de temperatura por debajo de 40 grados centígrados, de 140 grados centígrados, y un proceso de sulfato férrico básico. También tenemos este sulfato básico de hierro que se precipita con un proceso totalmente diferente en diferentes capas. Esto nos lleva a formar un ácido férrico muy, muy alto, a una temperatura muy alta de 220 grados centígrados, y forma un ácido altamente libre y un sulfato férrico básico que se precipita, que puede redisolverse a una temperatura más baja. La razón por la que ocurre esto es que queremos nosotros generar una solución de sulfato muy concentrada para la lixiviación de cobre. La solubilidad de la temperatura en el ácido sulfúrico, como esta aparece con el nivel de ácido, en cómo aumenta el ácido. A la temperatura también aumenta.
de la línea superior a la línea de abajo vemos una baja muy importante en la solubilidad, y en estos puntos, los puntos rojos, son la transición de la sulfuto básico a la hematita. Del lado izquierdo de estos puntos, las formas hematitas aparecen, y del lado derecho aparecen los niveles de sulfatos, en formas de sulfatos. El proceso de sulfato dentro de la lixiviación de cobre, entonces veremos que tiene algunas condiciones específicas. No sé si debo utilizar este o utilizar el otro, pero parece que se me corta el audio. En los procesos de sulfato que comento están aquí de forma alfabética. En la gráfica, la característica de cada uno de estos se aparece en rojo. Para las primeras palabras de este proceso, aquí tenemos Activox, Albion, UAC, VC, Bactec, Mintec, biolixiviación con baja temperatura. Todos estos se caracterizan por un grano fino para promover la reactividad de calcopirato. En el caso del resto de la gráfica vemos el uso de sulfato, y esto porque estos procesos trabajan a través del punto de fundición de sulfuro, y esto permite que el sulfuro se disperse de la calcopirita. En el siguiente punto tenemos el proceso de cobre, y este se utiliza para pasar el proceso de pasivación con el proceso de CSL de 150 grados centígrados. Utiliza el cloruro para pasar de la pasivación para empezar a disolver el sulfuro con el cobre de las cruces. En España utiliza un mineral de calcosita. No tenemos que preocuparnos por la pasivación. En este proceso de Dynatec tenemos un surfactante, un material surfactante y un reciclado de calcopirita para promover una extracción mayor. En el proceso de Galvanox, que comentaré más adelante, utiliza el galvano para contrarrestar la pasivación. El Mt. Gordon también se usa para una lixiviación de presión a 90 pC. Y la última parte es sobre la oxidación de presión total. Esa utiliza 225 grados centígrados para una oxidación completa de la calcopirita. En Platzol aparece lo mismo, a excepción de que tiene una división de cloruro para poder lixiviar los metales preciosos y los básicos también. Y el último tenemos la lixiviado de calcosita, 80 grados centígrados, y tenemos la lixiviación de pirita, que es la que nos prepara los sulfatos básicos que veremos a continuación. Ahora, viendo algunos de los desarrollos recientes, ¿qué vamos en términos de la aplicación industrial de todo esto? Bueno, Gordon aplica 50.000 TPAs por año. Esto es lixiviando la calcosita. En Freeport, en Bagdad, en la planta de Bagdad, en Estados Unidos, tiene una producción de 16.000 toneladas de cobre, utilizando la oxidación con molibdeno, con un sulfuro de molibdeno. Alliance Copper, la planta en Chile, es de biocobre. Por 2 años se utilizó como una planta de demostración, ya no opera. Y también tenemos el caso de Laos, de Sepon Cobre, que opera a 90.000 toneladas de cobre. Está en activación. También tenemos la de Kansashi en Zambia, con una producción de más de 50.000 toneladas de cobre. Freeport, Morenci, 75.000, con una historia de mucho tiempo. Y el cobre de las cruces en España, 72.000. Y la de Cecil de Process en Brasil, que ya no opera, pero se ha seguido utilizando. El cobre de las cruces, como les decía, en España, con una producción de cobre que se basa en un proceso de una lixiviación atmosférica. Y como les decía, la de Brasil opera a 10.000 toneladas de cobre en un pequeño periodo de tiempo que estuvo utilizándose. Aquí tenemos una imagen de las diferentes plantas de lixiviación que nos muestran las autoclaves de Mount Gordon en Australia, con una capacidad grande. La planta de cobre de las cruces en esta vista de España aparece como una planta muy grande, donde las puntas de la flecha roja es donde se encuentran los reactores OCTOP de Autotec. Son de 8 por 350 metros cúbicos. Estos trabajan con la presión atmosférica y su temperatura. Y básicamente lo mismo pasa con la autoclave de Mount Gordon, pero con un volumen mucho mayor.
En este caso tenemos la planta de Biocop, de biolixiviados en Chile, a 4 días del tiempo de residencia. Más o menos se usa el mismo proceso de lixiviación. Esta es la planta de Freeport de Bagdad, con una sola autoclave que trabaja 60,000 toneladas de cobre al día. Vemos que tenemos 3.5 metros de diámetro por 16 metros de longitud, pero tiene una tasa de reacción muy importante para cobre. Hice una comparación a propósito para ver la intensidad del lixiviado en estos distintos procesos. Tomamos primero la producción de cobre con el volumen lixiviado y calculamos así la tasa de lixiviación y la calculo en toneladas de cobre por metros cúbicos por hora. Podemos ver en la parte inferior, en Mount Gordon, con un lixiviado de 50,000 toneladas de producción de cobre a un volumen de 240, nos da una tasa de lixiviación de 0.5708 de cobre por metro cúbico por hora. Esta es más o menos la de Bagdad, de 2/3 partes de este valor. La razón es por la que Bagdad también está oxidando todo este sulfuro a sulfato. Y mostramos una oxidación mayor de otras especies que están también añadiendo valor a los números de Bagdad. Lo mismo pasa con las cruces, en donde tenemos una tasa menor, mucho menor a la de Mount Gordon, y la última es la de Biocop, que tiene una tasa de 0.068, que muestra una tasa muy baja de biolixiviación de cobre por metros cúbicos por hora. Si tratamos de acelerar la reacción con temperatura y compresión, veremos los últimos dos, en donde nosotros podemos ver la tasa, que es mucho mayor, con un control de las condiciones bioatmosféricas. En la siguiente etapa del proceso, considerando la separación sólida y líquida del material, se basa en el lavado de los residuos del lixiviado y se pueden utilizar por medio de 3 diferentes técnicas. Una decantación de contracorriente, filtros de bandas a vacío y presión de filtro también, o rafinado. El rafinado también se utiliza mucho en estas plantas para poder controlar el balance de agua. Si nosotros trabajamos con un rafinado, podemos evitar el uso de agua extra. El lavado también se trata de recuperar tanto el cobre como también la relación de hierro ácido que tenemos en el material, y tenemos una selección de procesos que debemos de considerar. En esta imagen tenemos la operación de oro, la operación de cobre de Sepon Copper, y podemos observar los CCDs y de A en 3 agua. Aquí se utiliza el rafinado de 4 CCDs al final del circuito para poder recuperar el cobre soluble. Y la relación de hierro ácido. En Mount Gordon, que es una planta de autoclave, vemos que tienen una banda de un solo filtro que funciona como una decantadora de residuos con 158 metros cuadrados, más o menos trabaja 750,000 toneladas por día. En este circuito de Arizona, de Bagdad, vemos también el circuito CCD, y en estos casos únicamente tenemos 4 CCDs, porque en el circuito CCD podemos ver la solución de recuperación que pasa por este proceso SXCW, y después de un proceso de lavado se puede acomodar en la lixiviación de pila. Esta nos muestra la capacidad de tomar un poco más de agua, y se requieren diferentes etapas mucho más numerosas para poder procesarlo. El otro punto ya más detallado del balance de ácido es el del consumo de oxígeno. Para nosotros lixiviar la calcopirita tenemos una generación de ácido con el consumo de ácido. Tenemos primero 2 diferentes reacciones, una de oxidación total de la calcopirita, que produce también el ácido sulfúrico, y la segunda, que es una oxidación parcial, en donde el sulfuro sigue siendo un producto de reacción. Podemos observar que para la oxidación total consumo muy alto de sulfuro se da, más una producción de cobre, y básicamente es lo mismo que en el método de la fundición. Para esta oxidación parcial hablamos de 0.5 toneladas de oxígeno sobre cobre sin una producción de ácido neto. Queremos oxidar el sulfuro, y esto lo vamos a utilizar en la oxidación con la lixiviación en pilas. Aquí queremos minimizar la oxidación de sulfuro.
Otro aspecto del balance del ácido y del consumo de oxígeno se relaciona con el comportamiento de la pirita. La pirita se oxida de forma clásica en estos procesos. En Mount Gordon y en Cobre Las Cruces se diseñaron con un modelo de oxidación muy modesta de pirita, incluso con una oxidación del ácido acumulado y el hierro. En Mount Gordon tenemos una meta de 2 a 3% de oxidación de pirita y Cobre Las Cruces de 3 a 5%. Aquí se produce también un poco de hierro soluble y ácido. En CEPON se trabaja la pirita y el sulfuro que flotan de la cola del lixiviado atmosférico. Se hace una alimentación S. Aquí tenemos una imagen del Freeport con una oxidación del puerto total y una producción de 140 toneladas por día de ácido del autocable que viene desde la pila de lixiviado como en Marsden. Aquí tenemos el punto de consumo de mismo gráfica en Kansanshi. Perdón, aquí no aparece la parte de abajo. Es un poco complicado este diagrama de flujo, pero en la parte izquierda, la parte inferior, vemos un poco el concentrado que va directo al lixiviado de alta presión, que después sube y pasa a un flujo de colas oxidizadas. Y más adelante de esto tenemos la producción del ácido que se ha utilizado para poder ajustarnos a la demanda de ácido de la lixiviación de cobre. El CEPON. En CEPON, el flujo principal del circuito baja a la parte central, así que el mineral llega hasta abajo en la lixiviación con una separación ácida, y en la parte media a la inferior llegamos a la flotación del sulfuro, que de nuevo vuelve a entrar a una autoclave a 220 grados Celsius y se oxida en la pirita para poder producir calor, ácido y sulfato férrico. Y estos tres fuentes se añaden entonces al circuito del lixiviado principal para añadir la eficiencia ácida, la temperatura de la operación y para también manejar el lixiviado. Finalmente tenemos XCW de cobre. Este proceso se basa en una transferencia de cobre de una solución de lixiviado fuerte a cobre EW con una extracción de solvente de los oximas de cobre por este propósito, con algunos nuevos procesos desarrollados que se están ahora poniendo en prueba, que es en Freeport de forma pionera utilizando el método de EW con este propósito. El CEPON nos da una concentración de cobre, de control del cobre muy alto en PLS, y en el caso particular del cobre tenemos un control del PLS, de la concentración de cobre, para producir cobre bajo en un refinado para lavado. Este se adapta a los requisitos de la separación de sólidos para producir un cobre bajo refinado con un efecto importante en el lavado. La recuperación de metales preciosos puede ser muy importante para ambos casos, tanto para oro como para plata. Esto se produce a través de la cianuración de los residuos del lixiviado de cobre. Sin embargo, también se ve la formación de teosinida, de jarosita. Las condiciones de lixiviación generalmente se forman a partir de la jarosita, y esto es importante para poder descomponer esto antes del proceso de cianuración. Tenemos una estrategia alternativa como utilizar otros agentes como los que aparecen aquí y algunos otros importantes como los que se utilizan en Norteamérica, con una recuperación que se dificulta a partir de los residuos para directamente recuperar el platzol. Y este es justamente el antecedente de todo este proceso de la oxidación total que comentaba. Otros factores en este diseño que deben de mencionarse es cómo nosotros manejamos las impurezas. Los elementos menores de arsénico tenemos que pensar en el papel que juega el hierro y su coprecipitación. Con una escala de Gibson, cuando este se enfría, y tenemos que preocuparnos un poco de estas escalas de Gibson en nuestras plantas. Para controlar esta escala tenemos que pasar por el proceso de enfriamiento para que el Gibson no tenga problemas con las paredes de reacción, sino que precipite también el material con los solventes presentes. Lo mismo pasa en la torre de enfriamiento que se trabaja en Cobre de las Cruces para que estos se vayan a precipitar y se haga más gruesa la solución, al igual
que dentro de en la misma torre de enfriamiento, después de aplicar este engrosador, nos dé una solución mejor con una mejor lectura en las escalas de Gypsum. Los materiales de construcción son importantes. Aplicarles temperaturas altas y diferentes presiones implican un reto para muchos materiales, especialmente las de soluciones de sulfatos con base de ácido de cobre y hierro. Hay, sin embargo, mucha experiencia ya con estos materiales y con la selección de materiales en estas condiciones. De nuevo aquí vemos en cuanto al tema de la escala Gypsum, que en la parte media tenemos una torre de enfriamiento. Esta torre va considerando la descarga atmosférica y el enfriamiento de este material se hace en la presencia de partículas para que el gypsum no nos cause escamas de más. En la operación de Cobre Las Cruces tenemos la nueva industria minera. En esta parte derecha tenemos los números del lixiviado. Aparece aquí el tiempo del lixiviado y el PLS, que se recupera también de la extracción de cobre, que está directamente relacionado con las torres de enfriamiento, y el gypsum, de nuevo, que ha dado de la presencia tan baja de sólidos en la alimentación de las torres de enfriamiento. Estas torres de enfriamiento sufren mucho con la precipitación de gypsum. Para terminar con esta presentación, me quisiera yo enfocar en uno de los desarrollos que están relacionados con el lixiviado de calcopirita, que provienen de mi colega David Dixon en la Universidad de British Columbia. David y Gasoline planearon este desarrollo, y esto tiene que ver con la lixiviación atmosférica de la calcopirita. El punto aquí es cómo poder manejar la temperatura, la presión alta y evitar también la oxidación del sulfuro. Galvanox es un proceso que funciona a 80 grados centígrados, no hay presencia de bacterias, ni de cloruro, ni ningunos finos, con un sulfuro elemental muy alto, que significa que te implica una demanda baja de oxígeno. No se requieren surfactantes porque tampoco tenemos ningún sulfuro líquido presente. Es muy selectivo de la calcopirita sobre la pirita, y puede ser efectivo en costos para poder trabajar con los concentrados por debajo del 9% de cobre o menos. Este está completamente protegido en la lixiviación. La recuperación de cobre completo en ocasiones también se hace en menos de 4 horas. Esta se puede seguir utilizando para la recuperación de cobre, y dado de las condiciones que estos presentan, nos ayuda para la construcción. Bueno, ¿cómo es que funciona entonces Galvanox? Galvanox nos da la ventaja del efecto galvánico entre la calcopirita y la pirita. La calcopirita es un semiconductor, y este nos ayuda a evitar la corrosión electroquímica de las soluciones oxidativas. En la reacción general, en los medios de sulfato férrico, estos reaccionan con el sulfuro, y podemos ver cómo esto se ve en un proceso anódico y además catódico, como aparece aquí. El anódico es la corrosión de la calcopirita, y el catódico se ve en la reducción de férrico a fósforo. En este lixiviado de calcopirita no asistido, vemos el proceso como pasa del lado anódico al catódico en la parte derecha, y la calcopirita en el lado izquierdo, en el sitio anódico, produce cobre y hierro sólido y sulfuro. Y dado que la calcopirita es semiconductor, los electrones se transfieren a la partícula. Cuando hacemos este tipo de lixiviado, tendemos a ver que el lixiviado, después de cierto incremento de la extracción de cobre, se detiene, y vemos residuos entonces con esta calcopirita no lixiviada, que bajan por parte de esta capa de sulfuro lixiviada, que probablemente es la responsable del bloqueo de la reacción. La calcopirita parece estar pasiva, y la razón para esta pasivación todavía no se comprenden completamente, pero creemos que el proceso anódico es el que se ve en pasivación, mientras que el catódico es diferente, pero este en realidad es algo muy importante en el sistema, la pasivación catódica. Al poner nosotros piritán, evitamos que esto afecte la pirita, la reducción de la pirita, más que en la superficie. La pirita en la superficie, la pirita parece inerte y se puede reciclar.
Así que el modelo de trabajo de Galvanox nos muestra la introducción de las partículas azules o las de pirita, que también al entrar en contacto con la calcopirita trabajan del lado catódico hacia el lado anódico, y el contacto de partícula a partícula permite la transferencia de electrones y que éste se termine, para que entonces la lixiviación anódica continúe y la pirita funcione como un catalizador muy útil. Después de la exhibición tenemos una imagen como esta. Vemos los residuos del lado izquierdo. Tenemos una partícula grande de calcopirita, muy grande, que está parcialmente lixiviada. Este terminó de forma prematura. Esta es una lixiviación terminal en la que comenzamos a entender qué es lo que está ocurriendo, y vemos una capa porosa muy grande con una calcopirita en el centro. Del lado derecho tenemos otra vista en donde observamos partículas que son predominantemente de sulfuro, que previamente eran partículas de calcopirita, y una mezcla de pirita que está presente al mismo tiempo y que se ve prácticamente de forma regular. Esto parece trabajar en las mismas condiciones con una extracción de cobre adecuada. Al final del proceso de lixiviado, en donde se consume el ácido férrico, se requiere para Galvanox con la idea de regenerar in situ la gas oxigenado. La calcopirita lixiviada ferrosa se ve así, con una oxidación convencional de cobre, en donde aparece esta reacción lixiviada. Aquí tenemos el proceso de hidrólisis con cobre SXCW, que produce oxidrólisis de hierro, y también la electroradiación de la electrodeposición del oxígeno. Uno de los estudios iniciales de las pruebas de estos dotes se hacen con reactores, con 100 reactores que se han trabajado en esta planta, y aquí tenemos el resultado típico de Galvanox. En la parte azul, aquí no se le añade ninguna pirita. Estas son las condiciones normales, y encontramos entonces que esto inicialmente parece un nivel alto de 40-50%, y después el lixiviado comienza. Conforme nosotros vamos aumentando el nivel de pirita, vemos el factor cómo va cambiando y va acercándose al 20%, llegando a la cubra azul. La pirita en este momento, cuando aparece en una cantidad adecuada, comienza a actuar como un catalizador. Aquí tenemos una de las distintas concentraciones, más allá del 20% de la lixiviación de cobre. Sí, en una lixiviación no asistida, y cuando se añade pirita, llega hasta el 100% en 8 horas. En esta vemos que comienza, pero no se detiene con este tipo de lixiviación, en donde este tipo de lixiviación se va dando de forma más rápida. Aquí tenemos una mejora mucho mayor, y en este caso tenemos un concentrado de calcopirita. Es como un concentrado más en bruto, de un concentrado del 10% de cobre, ya del 1.2 a 2, con una proporción de calcopirita en la materia prima, que llegamos a una extracción prácticamente del 100% después de 24 horas. En esta presentación yo lo que he tratado de hacer es darles más o menos una imagen de dónde los encontramos en la lixiviación de cobre, que implica éxito comercial en distintos aspectos, como en el caso de minerales calcositos. Hemos mejorado en Mount Gordon como las cruces y Sepon, en donde se ha lixiviado calcopirita y se ha recuperado también el cobre por medio de la SXCW. Es muy interesante ver cómo se han cambiado las cosas con un lixiviado no asistido, manejando la presión, la temperatura y la oxidación. Esto es algo muy interesante para el futuro en términos de lixiviado concentrado. Podemos también comentar que las dos razones para estos avances se han hecho, primero que nada, por la necesidad y por la oportunidad. La necesidad, en el caso de Mount Gordon, Sepon y Cobre Las Cruces, ha prevalecido, y en estos casos la flotación de estos materiales de pirita calcosito, como en el caso de las arcillas altas y de la pirita, la flotación no tuvo éxito, y por necesidad tuvimos que utilizar una alternativa diferente de hidromet. Y en términos de la oportunidad, en el que fue lo que ocurrió en Bagdad y Kansanshi, se dio la oportunidad básicamente de producir ácido de un lixiviado de cobre, tomando la ventaja entonces de la producción de ácido a partir de un lixiviado de alta
alta temperatura, llegamos a poder tener algo para el consumo a través de un lixiviado adecuado. Y los nuevos procesos que se han desarrollado, como el de Galvanox, nos llevan a pensar que en condiciones muy bien seleccionadas existe la posibilidad de aumentar el lixiviado aumentando los concentrados. Es un lixiviado de un costo muy bajo, sin oxidar el sulfuro. Y por medio de trabajos como SXCW también podemos utilizarlos. Mi mensaje es que el futuro está frente a nosotros utilizando Hidromet y el lixiviado de cobre, y es muy prometedor. Gracias. Gracias al doctor Dave Dressinger por su presentación, y pues abrimos un breve espacio para, si tienen alguna pregunta, por favor, se pueden acercar al micrófono, o si hay algún micrófono móvil, no sé. Muchas gracias por la plática, está muy interesante. Solamente tengo una pregunta. De los procesos que usted tiene, ¿qué recuperaciones podemos esperar del contenido de cobre? Sé que las Cruces o CEPON están trabajando muy fuerte, pero ¿qué recuperaciones espero como administrador de esos procesos? En el caso de Mount Gordon, CEPON y cobre, las cruces, las recuperaciones del 92 al 94% en lixiviado de cobre. El motivo por el que es por de esta cantidad, hay una pequeña cantidad de calcopirita, energite, bornita, que también está presente en el mineral, que no funciona también con el lixiviado como la calcopirita. La recuperación en esas tres plantas están en el rango bajo de los 90. En el caso de las otras plantas, la planta de oxidación por presión total de Freeport y Bagdad, ellos reportaron que en el paso de lixiviación de cobre, o más bien no la recuperación, sino la extracción, fue de 99%, permitieron en su diseño de criterio por una pérdida de 1% de cobre a través del lavado y otros aspectos del proceso. La recuperación fue 98% para el cobre. Esto es muy cercano a lo que se podría esperar para lo que es el cobre fundido. Hay siempre un poco de cobre en el slag, que es similar a lo que vemos en la presentación total de oxidación de cobre. Para Galvanox, por ejemplo, Cesol y demás, el lixiviado, el 150, el proceso VC, vemos que las recuperaciones son generalmente en 96 a 98%, no tan altas como la oxidación total. Sin embargo, están en el rango de por los altos 90, no tanto como con la oxidación. ¿Bien?